En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Efesios capítulo 3, versículos 8 al 13. Dice así: A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces con esta hermosa epístola del apóstol Pablo a los Efesios. El título de hoy es la multiforme sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de Dios. Así que nos vamos a concentrar entonces en el versículo 8 de nuestro pasaje central, para poder identificar precisamente lo que está haciendo referencia allí el apóstol Pablo. Así que miremos nuevamente el versículo 8, donde la palabra de Dios nos dice: A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El apóstol Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Mira lo que el apóstol Pablo le está diciendo allí a sus lectores, que él es el más pequeño de todos los santos. Cómo él se está presentando, ¿no? Como el más pequeño. Y esto nos lleva a comprender y a estudiar un poco más de las características del apóstol Pablo para poder identificar por qué se presenta así. Se presenta con gran humildad. Esto nos lleva, nosotros, a analizar que un verdadero creyente es humilde. Una característica de un creyente es la humildad. Vamos precisamente a seguir escudriñando las Escrituras para poder identificar esa humildad del apóstol Pablo. Mira lo que nos dice 1 Timoteo 1, 12, 13. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 y 13. Mira lo que nos dice allí la palabra de Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Mira, ahí tenemos precisamente al apóstol Pablo, que dice: doy gracias porque Él me fortaleció. El Señor es el que fortalece a cada uno de nosotros. Es el Señor que lo hace. Mira que dice que lo tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Es el Señor el que nos llama. Es el Señor el que nos escoge. Esto también nos lleva a analizar que hay muchas personas que se autollaman y que se autoescogen. Esos son los malos testimonios del Evangelio, porque aparentemente dicen: yo soy seguidor de Cristo, yo creo en Cristo, Cristo vino a mi vida, pero su testimonio dice otra cosa. Es decir,
Lo externo aparentemente está bien, pero lo interno está vacío. Porque esas personas pueden decir, sí, yo amo a Cristo, pero en su interior están vacíos. Mira lo que nos dice allí más el apóstol Pablo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mira las características de lo que era antes el apóstol Pablo. Él dice, blasfemo, perseguidor, porque él perseguía a la iglesia. Ese era su trabajo, perseguir a la iglesia. Él consentía la muerte de los cristianos y además que los apresaba y los llevaba para que los encerraran, para que sufrieran los cristianos. Y dice ahí, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Es que si Dios no hace una obra en el apóstol Pablo, nada pasa en él. Recordemos que él era una persona con muy buenas enseñanzas, pero que nada de esas enseñanzas realmente le sirvió en la obra de Cristo. Entonces, aquí vemos dos características de ese pasaje, precisamente de la humildad, porque estamos mirando cómo se presenta el apóstol Pablo, ¿no? Como el más pequeño de todos los santos. Lo primero que vemos ahí es que el Señor obró en la vida de Pablo para que él no se justificara en sus propias obras. El Señor obró en la vida de Pablo para que él no se justificara en sus propias obras. Ya vamos a ver un pasaje donde él presenta sus credenciales, pero las credenciales en la carne. Vamos a verlo más adelante. Y el otro elemento es que Pablo tiene presente de dónde lo sacó el Señor. Pablo tiene presente de dónde lo sacó al Señor. Es que para que haya humildad en nuestra vida, debemos tener presente de dónde nos ha sacado el Señor. No olvidemos ello, de dónde nos ha sacado. Mira que a Pablo lo sacó de la vida de la mentira, de la vida de perseguir a creyentes, de la vida de calumniar, injuriar. Lo sacó de esa vida. Y nosotros también debemos tener presente de dónde nos ha sacado el Señor. Porque muchos de nosotros, por supuesto, pensábamos que caminábamos bien. Pero cuando llegó la luz del Evangelio dijimos, uy, Dios mío, sí, tiene toda la razón. El Señor tiene toda la razón. Porque ¿sabes qué? Muchos de nosotros pensábamos que porque no matábamos, éramos muy buenos. Que porque no robábamos un banco, éramos, mejor dicho, muy especiales. Pero cuando viene la luz del Evangelio, nos damos cuenta de la condición en que estábamos. Y podemos decir claramente, sin titubear, Dios mío, gracias, porque nos has libertado. ¿Sí? Muy importante que tengamos presente ello, porque el ser humano generalmente se considera bueno. El ser humano generalmente se considera bueno. Cuando vamos a las Escrituras, nos dice que no hay ni uno bueno, que no hay ni uno justo. Eso es lo que nos dice las Escrituras. Y si tú y yo creemos en las Escrituras, debemos entender lo que nos está diciendo allí la palabra de Dios. Así que ahí están esos dos puntos, ¿no? El Señor obró en Pablo para que él no se justificara en sus propias acciones. Y también que Pablo recuerda de dónde lo ha sacado el Señor. Bueno, vamos precisamente a mirar otro pasaje donde vamos a identificar las credenciales que tenía el apóstol Pablo, pero en la carne, y cómo él dice que esas credenciales realmente son basura. Miremos el pasaje. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 7. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 7. Aquí el apóstol Pablo va a presentar cada una de esas credenciales y va a decir después, esto no es nada. Vamos a mirar. Mira lo que nos dice el pasaje. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado
como pérdida por amor de Cristo. Miremos ese pasaje. El apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Bueno, que si pensaban que el apóstol Pablo no tenía méritos, bueno, él presenta sus méritos en la carne, y grandes méritos, pero en la carne, ¿no? Grandes méritos. ¿Cuáles son? Él los enumera, esos méritos en la carne. Primero, circuncidado al 8º día. Déjame decirte que desde Génesis, específicamente Génesis, capítulo 17, versículo 12, se nos habla de la circuncisión. En este caso, se le hace ese llamado a Abraham para que las generaciones en adelante cumplan con la circuncisión. Mira lo que nos dice así rápidamente, miremos, confirmemos, que nos dice Génesis 17:12, para confirmar lo que dice las Escrituras. Mira, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. ¿Qué estaba presentando el apóstol Pablo? ¿Qué él estaba cumpliendo ello? Él está diciendo de una vez a su auditorio, diciendo circuncidado al 8º día. Es decir, estaba cumpliendo las reglas, las estaba cumpliendo. Y además dice, del linaje de Israel. Ese linaje de Israel, sabemos que cuando hacen parte de la circuncisión, también hacía parte de ese linaje de Israel. Después llega y dice allí el apóstol Pablo, de la tribu de Benjamín. Recordemos que eran 12 tribus, ¿no? Y que esa tribu de Benjamín, a través de la historia, se empieza ¿qué? A consolidar con la tribu de Judá. ¿Para qué? Para ser parte del reino del sur. La tribu de Judá, la tribu de Benjamín. Hacen parte ¿de qué? Del reino del sur. Y después dice hebreo de hebreos. Sus padres eran hebreos. Y dice en cuanto a la ley, fariseo. Qué altos pergaminos, ¿no? Es como si una persona se presenta con todos sus títulos, todos sus títulos. Vamos a mirarlo bajo 2 características. Una persona que se presenta bajo todos sus títulos teológicos. Y una persona que se puede presentar bajo sus títulos académicos, ¿no? Entonces, soy doctor en esto, soy PhD en esto, hago esto, ¿no? Y que también se presente una persona con todos sus títulos teológicos. Y a la final le digan, esto no vale, lo que vale es que tengas a Cristo. ¿Sí? Tú puedes haber estudiado todos esos títulos teológicos, o puedes ser el gran ingeniero, el gran médico, el gran abogado, hacer toda una serie de especializaciones, pero si no tienes a Cristo, nada eres. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y mira que el apóstol Pablo dice que en cuanto a la ley, fariseo. ¿Quién eran los fariseos? Era un sistema religioso que aparentemente era apegado a las Escrituras. Aparentemente, porque todo era de apariencia. Porque internamente no había nada. Pero ellos externamente, sí. Miremos un pasaje donde vamos a ver algo más de los fariseos en Lucas, capítulo 18, 9, 14. Sin olvidar tampoco el pasaje de Filipenses, ¿no? Porque queremos hacer una pequeña referencia a los fariseos. No olviden ni Filipenses ni Efesios, que estamos abordando. Entonces, Lucas 18, 9, 14. Lucas 18, 9, 14, para ver un poco el tema allí de los fariseos. Mira lo que nos dice allí la palabra de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa
justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí tenemos a dos personas. Uno era fariseo y otro era publicano, con una característica especial. Ambos van a orar al templo, es decir, están en igual de condiciones. Las mismas características. Uno a orar, el otro también. Uno al templo, el otro también. Si ves iguales las características. La diferencia era lo que había por dentro. Esa era la diferencia. El fariseo, ¿qué hace el fariseo? Allí en el versículo 11, dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Qué hace allí el fariseo? El fariseo cree que todo lo de él está bien, que no hay ningún problema en él, y se compara con los demás. Es que yo soy más que los demás, yo tengo mejor posición que los demás, yo soy de otro estrato que los demás, yo he estudiado que los demás, yo tengo más títulos teológicos que los demás. Eso era lo que estaba haciendo allí el fariseo. Y además dice, ayuna 2 veces por semana, 2 veces por semana, y da diezmos de todo. Entonces uno diría de primera mano, uy, este es un gran santito. Uy, qué persona, ¿no? ¿Cómo se acerca a Dios? Este sí tiene acceso a Dios. Porque miren, no es ni ladrón, pues eso dice él, ¿no? No es ni injusto, pues eso es lo que sale de la boca de él. No es ni adúltero. Y claro, mucha gente se presenta así, pero su corazón está vacío. Oye, qué bueno que somos cristianos, somos personas humildes. Cuando tú te das cuenta, no hay nada de humildad en esa persona. Y se identificó como cristiano. Entonces, aquí él, ¿cómo se identifica? No soy ladrón, no soy injusto, y mucho menos me junto con el publicano. Y mira lo que nos dice el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. El publicano reconoce que necesita de Dios. Y nosotros como creyentes debemos reconocer que día a día necesitamos de Dios. Día a día. Si nos desconectamos, nos quedamos sin energía. Para poner un ejemplo práctico, ¿no? Nos quedamos sin energía. Día a día necesitamos de Dios. Y eso es lo que hace el publicano. Reconoce que su pecado, reconoce su falta, reconoce su situación, la reconoce. Y mira la respuesta de Jesús, versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Quién salió justificado? ¿El fariseo? El publicano. Pero el fariseo, pastor, es que el fariseo ayunó 2 veces. Ayunó 2 veces por semana. Yo pensé que era el fariseo, ¿no? Es que el fariseo entonces no quería salir del templo. 2 veces por semana, diezmaba. No. El que salió justificado ante Dios, el que tiene acceso ante Dios, es el publicano. ¿Por qué? Por su actitud, porque lo que había en el corazón era ¿qué? Buscar de Dios. Arrepentimiento, arrepentimiento, eso había. Bueno, muy bien, volvamos a Filipenses porque quedamos en la parte del fariseo, para que tú pudieras entender las características de los fariseos, ¿no? Y recordar cómo el apóstol Pablo se estaba presentando. Filipenses 3:4-7. Filipenses 3:4-7. ¿No? Estábamos viendo las credenciales de Pablo, pero en la carne, ¿no? En la carne, ¿no? Recuerda, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea que Pablo hacía parte de los fariseos anteriormente. O sea
que su corazón estaba vacío. Por eso él está presentando las obras, pero en la carne. Las obras en la carne. Por eso él presenta sus credenciales. Yo también tengo obras en la carne, decía Pablo. Yo también, y tengo varias. Pero todo eso era en la carne. Mira lo que nos dice el versículo 6, continuando con Filipenses, ¿no? Filipenses 3:6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea que él perseguía a la iglesia, ese era su trabajo, perseguir a la iglesia. ¿Por qué? Porque él era celoso de la ley, pero con una mala interpretación, por seguir a los fariseos y no seguir a Dios. A veces seguimos a los fariseos, a veces seguimos el que se presenta, yo soy cristiano, y empezamos a seguir a una persona, yo soy cristiano. No, sigamos a Dios, sigamos al Señor, porque no sabemos qué es lo que hay en el corazón de esa persona. Si ese corazón ya fue transformado, si ese corazón está con humildad. Porque recuerda que una de las características de un cristiano es la humildad. Estamos entendiendo por qué Pablo le dice a los efesios que él es el más pequeño de todos los santos. Esto es para poder comprender por qué Pablo está diciendo que él es el más pequeño de todos los santos. ¿Por qué? Porque él perseguía a la iglesia, porque él hacía parte de los fariseos. Y mira cómo eran los fariseos. Los fariseos queriendo cumplir todas las reglas, pero por fuera, por dentro, nada. Todo es un ritual. Vamos a la iglesia, pero realmente no practicamos y no aplicamos nada. Todo se convierte en un ritual, ¿no? Vamos a la iglesia por ir. Bueno, entonces, pasemos ahora al versículo 7 de Filipenses. Mira lo que dice Pablo de todo eso, ¿no? Nos enumeró una gran cantidad de cosas, ¿no? A través de ese pasaje. Y en el versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Antes Pablo decía, todo eso es ganancia. Perseguir a los cristianos es algo bueno. Haber sido circuncidado al 8º día, excelente. Ser del linaje de Israel, uy, eso me da un mejor puesto, ¿no? Porque los gentiles no tenían ese privilegio. Uy, excelente. Y después de la tribu de Benjamín, ¿no ve que hacía parte de la tribu de Benjamín, de la tribu de Judá, de donde viene el Señor? El Señor viene de la tribu de Judá y yo veía ahí detrás de la tribu de Benjamín. Y después dice, y fariseo. Entonces él pensaba que todo eso era excelente. Se gloriaba en ello. ¿Y sabes qué después que dice? He estimado como pérdida por amor a Cristo. Y el versículo siguiente, si tú lo lees, dice, todo esto es basura. Si sabes qué es la basura, ¿no? Algo que no sirve, que no utilizamos, que se desecha. Basura. Claro, todo esto nos lleva a comprender por qué el apóstol Pablo, ahí en nuestro pasaje central, volvámonos nuevamente a Efesios 3:8, Efesios 3:8, pues hace referencia ¿a qué? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ya uno empieza a comprender por qué dice que es el más pequeño de todos los santos. Y por qué hay esa humildad en Pablo. Y esa humildad no solamente la tenía Pablo, la tenían los discípulos, la tienen los creyentes. No es que solamente Pablo puede ser humilde. No, Pedro también. Cuando vemos el desarrollo de la iglesia primitiva, vemos realmente ahí a personajes que son humildes, que llevan, que obedecen la palabra de Dios. Sigamos entonces avanzando, ¿no? Sigamos con nuestro pasaje central ahí de Efesios. Entonces ya leímos el versículo 8, ¿no? Pasemos ahora al versículo 9. Seguimos ahí en el orden de nuestro pasaje central. El apóstol Pablo dice, Efesios 3:9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas
las cosas. Mira que ese versículo 9 dice, y de aclarar. ¿Qué significa esa palabra y de aclarar? Significa iluminar, significa prender la luz, abrir los ojos a los hombres. Eso significa allí la palabra y de aclarar, es decir, de iluminar, de prender la luz, porque sabes que el hombre sin Cristo está en tinieblas. El hombre sin Dios le sirve es al diablo, a Satanás. Y tú dirás, ¿y por qué se me dice eso? O sea, ¿por qué se dice de esa forma? ¿Por qué la Biblia lo dice? Miremos el pasaje, Hechos, capítulo 26, versículo 18. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Mira lo que nos dicen las Escrituras. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí Pablo está también haciendo referencia y en Hechos de su conversión, en ese pasaje ahí de Hechos 26. Está recordando. ¿Sí ves? Él está teniendo presente lo que sucede en la vida de él. Y ahí están estas palabras, ¿no? El trabajo que se le manda a Pablo. ¿Qué es lo que se le manda a Pablo? Que abra los ojos de las personas, por medio de Jesús, lógicamente, ¿no? ¿Sí ves que lo que está diciendo en Efesios concuerda con lo que dice en Hechos? El trabajo que se le mandó. Entonces, él en Hechos está recitando lo que vivió cuando Jesús le sale al camino. Y miren, nos dice la palabra de Dios, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Una persona sin Cristo está en tinieblas. Un falso convertido está en tinieblas también, por supuesto. Un falso convertido está en tinieblas. Uno que no conoce de Cristo está en tinieblas. Los fariseos estaban en tinieblas. Los fariseos estaban en tinieblas y pensando que estaban siguiendo a Dios. Dice ahí, y de la potestad de Satanás a Dios. O sea que antes se le estaba sirviendo era a Satanás. Para que reciban por la fe que es en mí. ¿En quién? ¿La fe de quién? De Cristo. Claro, la fe de Cristo. La fe de Cristo. Porque recuerda que la fe te la pone también el Señor. Porque si no, si es tu propia fe, tú vas a creer bajo tus experiencias, bajo tus emociones, bajo tus tradiciones, bajo lo que te digan los demás. Por eso necesitas es la fe de Cristo. Para que no te desvíes, para que no seas un falso convertido. Porque si es la fe de lo que son las tradiciones, de lo que son las emociones, de lo que tú crees que es por convicción, pues no va a estar la verdadera fe. ¿Y para qué es ello? ¿Para qué son abiertos esos ojos? Para el perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Esos ojos son abiertos para qué? Para que haya perdón de pecados. ¿Esos ojos son abiertos para qué? Para que una persona pueda reconocer su pecado. Una persona, cuando no tiene sus ojos abiertos, no reconoce su falta. No la reconoce. O si la reconoce, sigue en lo mismo. ¿Sí? Si la reconoce, sigue en lo mismo. Pongamos el ejemplo de la humildad. Una persona puede decir que es humilde, pero sus obras lo van a denunciar. ¿Sí? Sus mismas obras le van a mostrar que no es humilde, o sea, ante la persona, ante los demás. Porque la persona dice, mire, yo soy humilde. Entonces se expone a los demás, se expone en una congregación. La gente va a identificar, no, él no es humilde. Él le hace falta Cristo. Le hace falta el Señor. Le hace falta la luz. Sigamos entonces avanzando.
Estamos ahí en ese versículo 9, ¿no? Entonces, en ese versículo 9 vemos que Pablo cumple su llamado, ¿no? Está cumpliendo su llamado. Dios le encargó el trabajo de sacar a la luz ese plan. ¿Cuál plan? Que hay un pueblo, entre judíos y gentiles, un solo pueblo. Revelar ese misterio, entendiendo que el Señor es creador de todo lo que existe y que Él tenía oculto ese plan desde el principio. Por eso fue revelado. Y recuerda que hace 8 días hablamos precisamente de ese misterio, ¿no? ¿Cuál es ese misterio revelado? Que hay un solo pueblo, que la salvación es para judíos y también para gentiles. Bueno, miremos ahora el versículo 10. Pasemos ahora al versículo 10 de Efesios. Efesios 3, 10. Dice allí: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mira que ahora en el versículo 10 y 11 vamos a ver el propósito de la iglesia. Claro, ¿qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo aclara, da esa luz para que los que reciben ese mensaje puedan entender el privilegio y la responsabilidad de hacer parte del cuerpo de Cristo. Porque es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y en los versículos 10 y 11 vamos a ver qué privilegio, pero también comprender la responsabilidad que es hacer parte de la iglesia. Bueno, miremos. Para que la multiforme, ¿qué quiere decir esa palabra multiforme? Quiere decir que es muy variado. Quiere decir que son muchas formas. Muy variado, muchas formas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A dónde? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Esos lugares celestiales. ¿De quién está hablando ahí el apóstol Pablo? ¿A qué se refiere? Está hablando de los ángeles. El apóstol Pablo está hablando de los ángeles. Tengamos presente algo muy importante con respecto a los ángeles. ¿Los ángeles lo saben todo? No. Los ángeles no lo saben todo. Tengamos presente ello y vamos a la luz de las Escrituras, ¿no? No de acuerdo a las tradiciones. Porque si vamos de acuerdo a las tradiciones, alguien sí podría responder, sí, de pronto lo saben todo. No, de acuerdo a la Biblia. Entonces, los ángeles no lo saben todo. Los ángeles no pueden estar en todo lugar al mismo tiempo. No lo pueden hacer. Recuerda que esos son atributos exclusivos de Dios. Muy bien, exclusivos de Dios. ¿Y qué nos está diciendo entonces allí la palabra? En ese versículo 10, que es por medio de la iglesia que ellos también están aprendiendo. ¿Quiénes? Los ángeles. Están aprendiendo. Mira esa responsabilidad. ¿Sí ves? El privilegio, lo que hablábamos anteriormente, el privilegio y la responsabilidad. Los ángeles están aprendiendo también. Porque ellos no lo saben todo. No, ellos no lo saben todo. El que lo sabe todo es Dios, es el Señor. Él sí lo sabe todo. Si recuerdas un pasaje que dice, ni aun los ángeles del cielo saben, ni el día ni la hora en que va a regresar el Señor. Ah, bueno. Claro, la Biblia es hermosa. La Biblia es preciosa. Entonces, démonos cuenta de esa gran responsabilidad que tenemos como iglesia, como cuerpo. Qué gran responsabilidad, ¿no? Esto es tremendo. Dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.
por medio de la iglesia se conoce esa multiforme sabiduría de Dios. Multiforme sabiduría de Dios. Por eso, qué gran privilegio es poder hacer parte del cuerpo de Cristo. Pero esto nos llama, ¿no?, a la responsabilidad. ¿Cómo se presenta el apóstol Pablo con humildad? Si nosotros no somos humildes, ¿qué somos? No somos de testimonio, no somos luz. No somos luz si nosotros no somos humildes. Vamos a compartir el evangelio con altivez, con arrogancia, con soberbia, con orgullo. Vamos a presentar el evangelio con nuestras credenciales, si ya nos dimos cuenta que nuestras credenciales sin Cristo no valen nada. No, es que como yo sí estudié, yo sí puedo presentar bien el evangelio. Como yo sí hice esto, yo sí lo puedo. Y vamos a la palabra, y la palabra de una vez me funde ese razonamiento. Me lo fundió. Porque así es. Por eso tenemos que ir a la palabra, porque quizás tenemos conceptos preconcebidos, pero vamos a la palabra nos pone en el lugar que debemos estar. Y si somos obedientes, pues eso es lo que vamos a hacer. Pasemos ahora al versículo 11. Versículo 11, Efesios 3:11. Dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia es uno solo: alabar, glorificar a Dios. Ese es el propósito de la iglesia. ¿Cuál es? Glorificar, exaltar, alabar a Dios. Uno solo. Porque ¿para qué llegan las personas nuevas al evangelio? Para que exalten a Dios. ¿Nosotros para qué estamos acá? Para glorificar a Dios. Aquí no estamos para exaltar a un hombre. No. Aquí no estamos para recibir una doctrina de un hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se equivoca, pero la palabra no. Por eso tomamos la palabra. Porque ¿de qué vale la pena decir, no, este es un sitio donde se busca a Dios? ¿Pero cuál Dios? Si cerramos la Biblia. ¿Cuál Dios? Tú sabes que los musulmanes aparentemente también tienen un Dios, pero es diferente. Porque ellos no tienen la Biblia, ellos tienen otro libro. Bueno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? El propósito es glorificar a Dios. Ese es el propósito de la iglesia. No hay ningún otro propósito más. Es glorificar a Dios. Sigamos avanzando. Versículo 12 nos dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Quiénes tienen seguridad? ¿Quiénes tienen acceso? Tienen seguridad los que hacen parte de la iglesia, los hijos de Dios. ¿Y acceso a dónde? Pues al Señor, a Dios Padre. Porque el único camino para llegar a Dios Padre es por medio de Dios Hijo, es decir, de Jesucristo. Recuerda lo que nos dice 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. Mira lo que nos dice las Escrituras. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay ninguna otra manera de poder tener acceso al Padre sino por medio de Jesús. No hay ninguna otra forma. Y entonces tú vas a comprender las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 14:6, donde Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí ves? Porque aquí se nos presenta como el único mediador. No hay más mediadores, es el único mediador entre Dios y los hombres. No son los ángeles, no son los ángeles. No son los santos que por ahí se dicen que San Mariano, que San Patricio, que no, esos no son. No son. No es un hombre, no es el pastor, no es el apóstol, nada de eso. Mira, las Escrituras nos dice uno solo,
uno solo el mediador. Claro, eso nos derrumba la idolatría. Se acaba idolatría. Ya no idolatría a hombres, ya no idolatría a imágenes, ya no idolatría a yesos, porque es que aquí nos dice que uno solo. ¿Quién es? Cristo, Jesús. Y se nos dice también que tenemos ese acceso. ¿A cuál acceso? Al trono de la gloria. Miremos lo que nos dice al trono de la gracia, Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quiénes se pueden acercar a ese trono de la gracia? La iglesia. ¿Sí ven las responsabilidades y el privilegio? Recuerda que te dije que en los siguientes versículos íbamos a ver responsabilidades y privilegios. Los que no hacen parte de la iglesia, ¿se podrán acercar? No se pueden acercar. Lo intentan, porque recuerda que lo quieren hacer en sus fuerzas. El fariseo es religioso, o sea, los religiosos se quieren acercar, pero no lo pueden hacer. Los fariseos, los religiosos se quieren acercar. Los religiosos quieren ser humildes, pero no pueden. Los religiosos pueden decir, ¿tú eres humilde? Sí, yo soy humilde. Pero sus acciones, vuelvo y reitero, lo delatan. Ah, no, este no es humilde. ¿Sí? Lo que pasó con el fariseo y el publicano, lo que vimos allí en Lucas. ¿Sí? Entonces, aquí nos damos cuenta que nos podemos acercar. La iglesia tiene ese privilegio de acercarnos ¿qué? Confiadamente al trono de la gracia. Y alcanzamos ¿qué? La misericordia, el socorro del Señor. Una vez más recordamos, necesitamos de Dios día a día. Día a día necesitamos del Señor. Día a día. Versículo 13. Dice lo siguiente, de nuestro pasaje central, Efesios 3:13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Recordemos que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, está privado de la libertad. Está encarcelado. Entonces, claro, él dice, no desmayen por causa de mi situación. Por causa de mi tribulación. No desmayen. Imagínate, los demás se enteran que Pablo está arrestado. Los demás se enteran que Pablo está privado de la libertad. Puede caer un desánimo, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nos estaba hablando de Cristo y ahora ¿qué hacemos? ¿Será que nos escondemos? ¿Será que ya no seguimos? ¿No? Cuando tú te das cuenta, la iglesia sigue. Porque la iglesia no la lleva un hombre. La iglesia está en Cristo. La iglesia está en Cristo. Y entonces esto nos lleva a recordar también frente al tema de las tribulaciones, frente al tema de las pruebas, un pasaje que encontramos en Romanos 8:18. Romanos 8:18. Y lo dice el apóstol Pablo también. Romanos 8:18. Dice la palabra de Dios. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Tenemos aflicciones los creyentes? Sí. Como también los tienen los impíos, también. Ellos también tienen. Sí. O vamos a decir que ellos no tienen. Por supuesto que también tienen aflicciones. Pero lo que pasa es que ellos no tienen lo que nosotros tenemos, la esperanza en Cristo. Pero eso nos motiva ¿a qué? Es hablarles de Cristo, ¿sí? No hacer allí una división, porque volveríamos a poner la división, no la pared. Nosotros somos mejores, ellos son peores. No, eso nos llama es a compartir el Evangelio, a hablar
las buenas nuevas. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que estas aflicciones del tiempo presente, imagínate las aflicciones del apóstol Pablo en ese tiempo. Estaba persiguiendo, pero ahora lo persiguen a él, cambió los planes. Y entonces, ¿qué trajo esa persecución al apóstol Pablo? Pues trajo que rechazo, lo golpearon, ¿no? Lo que hablábamos hace 8 días, después entonces lo encarcelan, eso trajo. Pero ¿sabes qué dice allí el apóstol Pablo? No, esas aflicciones, esas tribulaciones, esas incomodidades, no son para nada lo que va a pasar conmigo en la eternidad, para nada. Y entonces miremoslo al tiempo de nosotros, ¿no? Entonces, hay preocupaciones por nuestros familiares. Los padres se preocupan por los hijos, ¿cierto? Hay preocupación. Nos preocupamos porque el dólar sube, el dólar baja, o la economía, una cosa, lo otro. Nos estamos preocupando por las situaciones del país. Nos preocupamos porque de pronto nos vamos a quedar sin trabajo. Nos preocupamos porque tenemos que pagar algunas situaciones, servicios, todo eso, ¿no? Nos preocupamos. Pero ¿sabes qué? Eso, en el fondo, no es nada frente a lo que viene realmente. Entonces, date cuenta que el apóstol Pablo no está mirando su condición, porque volvamos al apóstol Pablo, no está mirando su condición. ¿Cuál es su condición? La cárcel. ¿Cuál es su condición? Todo lo que él ha vivido, todo lo que él ha pasado por llevar la palabra. Él ha entendido que todo tenía un propósito y él está mirando es a Cristo. No está mirando la dificultad. No está mirando que tu hijo, esa persona, no está mirando que tu hijo es rebelde. Está mirando es cómo será mi hijo con Cristo. ¿Cómo es mi hijo realmente con Cristo? Con Cristo realmente, ¿sí? Por eso él no le pone atención a esas tribulaciones. Bueno, aquí estamos, aquí seguimos y seguiremos hasta cuando el Señor así lo diga. Miremos entonces estas consideraciones finales. Mira estas consideraciones de este pasaje de Efesios 3, 8 al 13 que hemos abordado. Para hacer luz en medio de las tinieblas, debemos ser humildes. Para hacer luz en medio de las tinieblas, debemos ser humildes. Mira, antes que hablar de Cristo, porque uno dice, no es importante hablar de Cristo. No, la gente está observando es tu testimonio. ¿Sí? El testimonio. Porque tú estás en tu trabajo, se reúnen a almorzar allí. La gente ya sabe que eres de Cristo, entonces mira tu testimonio. Pero si te ve con malas palabras, si te ve orgulloso, si te ve soberbio, cuando tú le dices, mira, a las 5, ¿por qué no me regalan 10 minuticos que yo les quiero hablar de Jesús? No. Este nos vas a engañar. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Claro, porque lo primero en nosotros es el testimonio. A veces lo primero que nosotros queremos hacer, vamos a hablar de Cristo, sí, corra, vamos. ¿Y el testimonio dónde lo dejamos? Si no hay testimonio, no hay. Todo es en nuestra fuerza. Recuerda que Pablo presentó sus credenciales en la fuerza, ¿no? Y hasta tomaba a los cristianos y los encerraba. Todo en la fuerza. No. En nuestras fuerzas no avanzamos. Cristo es el que abre el mar rojo para que podamos pasar. Es el Señor el que lo hace. ¿Sí? Entonces, si nosotros no tenemos testimonio, no somos humildes, pues realmente no vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Otra consideración, la multiforme sabiduría de Dios que se da a conocer por medio de la iglesia nos implica la responsabilidad y el privilegio, ¿no? Responsabilidad y privilegio de hacer parte del cuerpo de Cristo. Qué enorme responsabilidad, pero qué gran privilegio es ser parte del cuerpo de Cristo, es ser llamado hijo de Dios.
Una enorme responsabilidad. Pero entonces, claro, te llaman responsabilidad. ¿Qué hace el ser humano? Toda esta responsabilidad para ti. Uno dice, uy, no te preocupes, Cristo es el que te lleva. Uy, no quiero, no, esto está muy alto, esa responsabilidad muy grande. No, estamos en manos del Señor. El Señor llevó a Pablo. El Señor fortaleció a Pablo en medio de la tribulación. El Señor animó a Pablo. Porque a veces no nos gustan las responsabilidades, pero sabes que esa responsabilidad va acompañada con un gran privilegio que es ser parte del cuerpo de Cristo. Y que si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, entonces estamos llamados a glorificar a Dios. Estamos llamados a glorificar a Dios. Y recuerda que Él en la prueba nos fortalece. La genuina humildad es dada por el Señor, no en nuestras fuerzas. Para ser humildes debemos estar en el Señor. De lo contrario no seremos humildes, aunque tú confesaras con tu boca que eres humilde, si en tu corazón no has creído, ahí hay una incongruencia. Y eso era lo que hacían los fariseos, ¿no? Incongruentes. Fariseos es falsos. O sea, podían decirte una cosa, pero de espaldas dicen otra, ¿no? Falsos, falsedad, máscaras, fariseos. Por eso ayunaban 2 veces por semana y daban el diezmo de todo lo que ganaban. Y a la final el que se justificó fue el publicano. El publicano estaba mirando al Señor, reconociendo su debilidad. Todos los días necesitamos del Señor. Todos los días necesitamos de Cristo. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.